Las mujeres que son diabéticas ya da lo mismo si son jóvenes o si son postmenopáusicas, porque la diabetes elimina el rol protector de las hormonas sexuales. Las mujeres en Chile tenemos ahora otra condición, por ejemplo, la obesidad y sobrepeso. No, la obesidad ahora último ha quedado como una enfermedad. La probabilidad de desarrollar diabetes es muy alta en las mujeres y sobre todo en las mujeres jóvenes. Tenemos una incidencia y una prevalencia de sobrepeso importante en las mujeres. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Salud en tu Cerro. En el mes de agosto en Chile se celebra el mes del corazón. Hoy, para hablar de enfermedades cardiovasculares, nos acompaña Tamara Sáez Gutiérrez, doctora en Ciencias Biológicas, académica y codirectora del Centro de Fisiología Cardiovascular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Tamara, bienvenida. Muchas gracias. Tamara, queremos hablar de la salud cardiovascular en las mujeres en nuestro país y traigo acá un pequeño apunte con los resultados de un estudio del año 2022 publicado en la revista chilena de cardiología que se titula Conciencia de enfermedad cardiovascular y conocimiento sobre factores de riesgo y prevención cardiovascular en la mujer. Lo interesante de ese estudio es que se le preguntó a mujeres sobre qué era lo que ellas sabían de distintas enfermedades y a la pregunta de cuál es la principal causa de muerte en mujeres, el 44% respondió cáncer de mama y el 20% muerte violenta u homicidio. Además, a la pregunta de cuál es el principal problema de salud que afecta a mujeres, el 39% mencionó el cáncer, el 18% mencionó la diabetes y recién un 6% a las enfermedades cardiovasculares. Y esta cifra, si bien el cáncer es una de las principales enfermedades en nuestro país, una de las principales causas de muerte, pareciera que cómo estamos comunicando el efecto de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres, nos estamos quedando un poco al debe. ¿Qué nos podrías comentar tú al respecto? Bien, sí, ese estudio en realidad fue súper importante y de hecho cuando postulé a este proyecto de investigación que tenemos ahora en la escuela fue súper clave y fue súper interesante porque efectivamente las mujeres tenemos un sesgo que no es menor y que es súper importante en realidad, que es sobre la prevención del cáncer, porque efectivamente las mujeres nos morimos también de cáncer, como el cáncer de mama, el cáncer de cuello cervicuterino, pero las mujeres no tenemos conciencia, o al menos en etapa premenopáusica, del riesgo en desarrollar enfermedad cardiovascular. En Chile, la primera causa de muerte general es enfermedad cardiovascular. Si lo separamos por sexo, en hombres y mujeres la primera causa de muerte siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. Y dentro de las mujeres, las enfermedades cardiovasculares van acompañaditas de la diabetes. Una enfermedad que ha ido aumentando a través de los años, sobre todo después de los años 90, sostenidamente, y las mujeres sobre todo son las que más han aumentado en su diagnóstico, y sabemos que esta patología se desarrolla muchas veces silente, muchas veces subdiagnosticada en las mujeres, y además que cuando empiezan a desarrollar problemas de, a complicaciones cardíacas, son mucho más severas en las mujeres también. En lo que tú mencionas, hay algo también interesante a rescatar que tiene que ver con los fenómenos sociales. Tú mencionabas que esto empieza a aumentar en los 90. Y claro, en Chile hemos visto que durante las últimas décadas, dado al desarrollo económico que ha ido teniendo el país, pasamos de ser una nación que se caracterizaba quizás en mediados del siglo pasado por la desnutrición, a ahora tener una estructura quizás más similar a la de los países desarrollados, y estamos enfrentando enfermedades del mundo actual, digámoslo, con un aumento importante del sobrepeso, la obesidad, hipertensión, diabetes,
que vienen condicionados por un nuevo estilo de vida. Y qué importante es también saber el cómo cuidarnos, el cómo protegernos respecto del desarrollo de estas enfermedades y las consecuencias negativas que podrían tener para nuestra salud. En las mujeres, entiendo por lo que mencionas, aparentemente Chile ha ido haciendo bien el trabajo de marcar y ir creando una cultura de cuidado, de conocimiento sobre la detección precoz del cáncer. Cáncer de mama, cáncer del cuello del útero. Pero no estaríamos quedando entonces al debe con la enfermedad cardiovascular. Y mencionaba lo de las mujeres jóvenes. Uh-huh. ¿Sí? Es sabido, y esto como dentro de la formación en las escuelas de medicina, tradicionalmente se dice, tenemos la enfermedad cardiovascular que va a afectar a hombres y a mujeres, pero las mujeres están protegidas por las hormonas femeninas hasta que comienza la menopausia. Y después de ello, el riesgo se igualaría al de los hombres. Y ahí entonces también hay toda una cultura de que en mujeres jóvenes existiría una tendencia también menor a sospechar estos eventos, estas enfermedades. Y acá, en medio del panorama, aparece la diabetes, que generaría una distinción respecto de este pensamiento clásico. ¿Qué nos podrías contar de ello y de las investigaciones al respecto? Sí, eso es súper interesante porque efectivamente, como dices tú, Chile la hace súper bien en términos de prevención de las enfermedades que tú mencionas. Y en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, sobre todo la diabetes, está un poquito al debe en el caso de las mujeres. Porque los hombres saben que esa es su enfermedad. Saben. Una cosa es saber, sí, y luego que toma acción respecto de ello, que es un tema aparte. Es un tema aparte, porque de hecho los hombres que mueren por enfermedad cardiovascular, porque muchos de ellos no saben que tienen, pero no tienen conciencia de seguir en tratamiento. ¿Ya? Esa es otra cosa. Las mujeres somos más ordenaditas en ese sentido. En el caso de lo que tú mencionas es súper importante porque la diabetes, las mujeres que son diabéticas, ya da lo mismo si son jóvenes o si son postmenopáusicas, porque la diabetes elimina el rol protector de las hormonas sexuales en las mujeres. Entonces, un montón de estudios ya lo han indicado. O sea, inclusive, por ejemplo, hay estudios en Estados Unidos ya y otros países que ya se sabe que la diabetes tiene un efecto importante a nivel cardíaco en las mujeres y de hecho sus complicaciones cardíacas son más frecuentes, de inicio más temprano y de complicaciones más severas en mujeres que en hombres. Y eso en etapa más temprana, es decir, más jóvenes. Entonces, es un cuidado súper importante porque las mujeres en Chile tenemos ahora otra condición. Por ejemplo, la obesidad y sobrepeso. No, la obesidad ahora último ha quedado como una enfermedad. Correcto. Pero el sobrepeso todavía circula y va muy de la manito de la obesidad. Y el sobrepeso en nuestro país en las mujeres ha aumentado, así como la diabetes, también un montón. Entonces, la probabilidad de desarrollar diabetes es muy alta en las mujeres y sobre todo en las mujeres jóvenes. Tenemos una incidencia y una prevalencia de sobrepeso importante en las mujeres y por ende el diagnóstico de diabetes de las mujeres también se ha aumentado en población joven. Estamos hablando de mujeres de 25, de 30 años que no tienen ninguna otra comorbilidad, o sea, ninguna otra enfermedad que no sea la diabetes. Y sin embargo, está tan normalizado el hecho de que somos jóvenes, de que estamos protegidas por los estrógenos, que no importa, que todavía es joven, te tienes que cuidar así y ya no pasa nada. En realidad no es tan así. La glucosa, el exceso de colesterol malo, por así decirlo, causan daño a nivel cardíaco y lo que hay que hacer es identificarlo temprano. Y este daño también, entiendo que tú estás participando actualmente en un estudio que busca determinar a nivel más bien molecular qué es lo que está sucediendo acá. Entonces, si nos pudieras comentar, ojalá, en palabras simples, de qué se trata la investigación que actualmente están desarrollando. Sí, es un proyecto de ANID,
que adjudicamos el 2024 y trata de cómo podemos entender o cómo podemos empezar a comprender los fenómenos de la diabetes o el efecto de la diabetes sobre el nivel cardíaco, específicamente sobre una complicación que se llama miocardiopatía diabética. La miocardiopatía diabética es una complicación que se caracteriza cuando hay ausencia de otras patologías. Por ejemplo, cuando las personas no son hipertensas o no tienen enfermedad coronaria ni nada, solamente diabetes. Es muy difícil de diagnosticar porque es una complicación silente, o sea, silenciosa. Y esto aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca es cuando el corazón deja de funcionar bien. Ujú. Entonces, entre que se hace un diagnóstico de diabetes e insuficiencia cardíaca, hay una ventanita que puede ser o muy pequeña, es decir, que una mujer llega muy tardíamente al médico a preguntar por su estado de salud y ya su corazoncito le funciona mal porque la mujer ya está cansada, etcétera. O puede ser que ya se diagnosticó cuando ya hay falla a nivel del tejido cardíaco que empieza a ser irreparable. Ahí te detengo un poquito porque vale la pena destacar entonces que nuestro sistema de salud y nuestra formación en general, nosotros estamos más bien preparadas para ir diagnosticando estos problemas cuando ya están establecidos y no al revés. O sea, partimos ya desde el diagnóstico cuando tenemos evidencia clínica de esa insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no está funcionando bien, pero todavía no estamos siendo capaces de llegar a la etapa previa, como decías tú, ni siquiera quizás sospechar que pudiera haber una miocardiopatía diabética, es decir, que la diabetes por sí sola está afectando a ese corazón y ir a tratar de detectar esa situación antes de que se configure un daño que sea irreparable. Exacto, porque como tú bien dices, nuestro sistema de salud en general es reactivo, pero muy poco preventivo. Y sobre todo lo que pasa a nivel de las mujeres cuando son jóvenes, cuando son premenopáusicas, llegamos tarde, porque tenemos población joven de alto riesgo, sobrepeso. No te presenta ninguna enfermedad, digamos, podemos decirlo que se ven sanas. Muchas de ellas ni siquiera tienen sobrepeso, sino que se ven sanas, pero a veces nuestra alimentación no es sana, ¿cierto? Entonces, Claro. que se llama obesidad metabólica, que le llaman, ¿cierto? Sin tener sobrepeso ni nada. Pero por dentro estamos enfermitos, pero no nos damos cuenta, nos vemos saludables, ¿cierto? Entonces, las mujeres cuando son diabéticas y son premenopáusicas, el azúcar en sangre afecta al corazón, empieza a hacer daño de a poco y el corazón sigue funcionando bien, pero de a poquito el corazón, sobre todo nuestras células musculares cardíacas, se empiezan a enfermar de a poquito, porque esta complicación es muy silenciosa, no nos damos cuenta. ¿Y qué pasa? Que después han pasado de 20 años, llega la menopausia y la mujer se empieza a sentir mal porque ya no están los estrógenos ni nada. Entonces, como tú decías antes, llegan los médicos, las enfermeras, todo el sistema de salud y le dicen, no, que usted ya no tiene la protección hormonal, entonces ahora sí hay que revisarla. Y ya se dieron cuenta, ya tienen diabetes y ahora ya tienen un corazón enfermo. Y dicen, pero es que como tiene diabetes, ahora su corazoncito está enfermito. Pero en realidad el corazón empezó a enfermarse antes. Y es ahí donde estamos perdiendo a estas mujeres. Las tenemos que llegar a identificar. Es importante seguir la salud cardiovascular de la mujer a edad temprana, porque ahí es donde podemos evitar o retrasar el desarrollo de una enfermedad que ya es irreparable. Y el objetivo del estudio, como para que las personas que nos están viendo también puedan llevarlo a algo concreto, sería proyectar a que esto lo podamos detectar con un examen de sangre, con un examen como un ecocardiograma. ¿Cómo podríamos llegar a este diagnóstico más precoz? Sí, bueno, no quiero entrar en términos muy técnicos, pero sí, nosotros queremos evaluar si es que hay una molécula en sangre que nos puede permitir identificar cómo podría estar su estatus cardíaco cuando son jóvenes y diabéticas, y además permitir entregar de cierta manera o contribuir
a prevenir el desarrollo de esta complicación en las mujeres a nivel cardíaco, o sea, seguirlas, identificarlas. Esta mujer es joven, hay que seguirla porque su corazón empezó ya a fallar siendo jovencita. Siendo un poco más preciso en el ejemplo, sería entonces, así como actualmente estamos midiendo la glicemia, el nivel de azúcar en sangre, poder medir el nivel de esta otra molécula en sangre. Y ¿habría futuro un tratamiento? ¿Podría yo tomarme una pastilla para controlar el nivel de esa sustancia? Mira, mi proyecto no llega al punto de la aplicación de tratamiento, pero a lo que va, sí, va a que si nosotros podemos potenciar el funcionamiento de esta molécula en nuestro cuerpo, porque es una molécula que necesitamos que funcione bien, ayudaría que junto con el control de la glicemia se reduciría también algo que llamamos estrés oxidativo, que es cuando se forma un estrés que causa daño en las células, las va dañando de a poquito. Si aumentamos la calidad de la actividad de esta molécula, que inclusive se da por la comida, frutas que la contienen, si comemos saludable, la podemos ayudar a que haga su función y nos favorezca. Entonces, más que nada, el proyecto, si bien es para intervenir cuando ya tiene diabetes, nuestra idea como laboratorio es que las mujeres no tengan diabetes. O sea, la prevención, ¿cierto? De todas maneras. Pero ya que estamos acá. Sí, no, y es interesante cómo se va correlacionando. En uno de los episodios anteriores hablábamos de las enfermedades respiratorias en la infancia y hablábamos de cómo se va relacionando los factores, digamos, conductuales de las personas en el cómo me cuido, cómo cuido a mi familia, que en este caso sería, por ejemplo, el cómo me alimento o la cantidad de ejercicio que hago al día, etcétera, etcétera, con cuestiones más bien sociales y de la inversión pública que se hace en el sistema de salud. Dábamos en ejemplo, recuerdo de el Nirsevimab, que hablábamos que era como la vacuna para el virus respiratorio sincicial y el tremendo efecto que ha tenido en reducir de manera importante las muertes de lactantes en el periodo de invierno. Entonces, acá se podría proyectar, así como se hizo una inversión pública en esa línea, quizá una inversión que vaya en el futuro, estamos hablando de varios años más, sí, hacia el tratamiento diferenciado de la diabetes en mujeres jóvenes. Por supuesto, sí, por supuesto. Yo considero que no solo la diabetes, sino que un montón de enfermedades, sino todas, debiésemos tener tratamiento diferenciado, y de hecho un concepto que se llama medicina de precisión, que es que cada uno de nosotros somos distintos. Tenemos un background, digamos un fondo que viene en nuestros genes, que somos distintos, cada uno de nosotros viene de una familia distinta, nos formamos, somos seres distintos. Entonces, la carga que uno trae de su pasado, ¿cierto? De dónde nacimos, de dónde provenimos, de dónde crecimos, el ambiente donde uno rodea, que lo rodea, interviene en nuestro ADN. Por ejemplo, las variables psicosociales. Si vienes de un hogar vulnerable, eso también interviene en la salud. Un montón de cosas. Entonces, no es solo la mujer, trasciende a la mujer, sino que hay un montón de cosas. Por ejemplo, acá en Valparaíso, que somos una ciudad que suena la alarma de incendio y toda la gente corre y está asustada y llama por teléfono, eso es algo propio de la ciudad, terrible de la ciudad, y obviamente que Valparaíso pone ahí, hay que poner ojo acá, porque no es normal que la gente todo el verano sufra y anda nerviosa por la vida, ¿cierto? Todo el verano. Por una condición de desastre que pueda ocurrir inminente, y eso afecta a la salud, porque estamos nerviosos y sabemos todo lo que trae andar nervioso, además a nivel físico, ¿cierto? Las hormonas que promueven el cortisol, el estrés, y el estrés cómo nos afecta a nosotros, digamos, a nivel inclusive de cómo regulamos la glucosa. Claro, aquí estamos hablando de que uno habitualmente cuando habla de estrés piensa en el estrés más bien psíquico, ¿cierto? Que tengo algunos pensamientos dando vueltas, tengo mucha carga, estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, cada persona lo ve de manera distinta. Pero acá también estamos hablando de cómo ese estrés
que uno lo diría más bien mental, se traduce en algo físico en nuestros cuerpos, ¿cierto? Sí. Y eso lleva entonces a que además cada persona de manera distinta se exprese un riesgo de enfermar también diferente. Entonces, claro, estoy comprendiendo de que el objetivo sería ir a una medicina también guiada mucho más hacia la persona. Ya no solo estoy tomando medidas generales para la población, sino que además luego voy tratando de identificar para Tamara, para Carlos, qué sería lo mejor. Claro, exactamente. Porque imagínate darle una pastilla, no sé, nosotros tomamos todo paracetamol y todo la misma dosis y todo. Pero ¿es así realmente? Bueno, a lo mejor para este fármaco sí, porque ya está súper probado, pero a lo mejor los medicamentos los podemos ir perfeccionando y que en realidad ajustarlo a esa persona, porque a esa persona más sensible o no es tan sensible o tiene otra, no sé, todo eso lo tenemos que avanzar hacia allá, la ciencia va hacia allá y entonces la inversión, las políticas públicas también que de país, tenemos que apoyar eso de ir hacia la medicina de precisión. Y ahora habitualmente desde las universidades siempre están generando un conocimiento que es muy valioso, pero también nos vemos enfrentados a que a veces es muy difícil aplicarlo, sobre todo en estas etapas iniciales en que tiende a ser más costoso. Entonces ahí hay un desafío de el cómo poder llevar eso a la práctica también. Hay una distancia, a veces cierta desconexión, ¿no?, entre el mundo académico y el mundo clínico más real. En Chile ha costado el poder implementar medidas eficientes que vengan desde la academia, ¿cierto? Quizás el mayor ejemplo viene también de la misma Universidad Católica de Santiago a partir de los centros Áncora, pero que ellos van de la mano con una tremenda inversión que hace la universidad también. Entonces, sí, esto lo podemos sacar adelante, podemos generar un conocimiento, pero si no va una inversión de por medio, y ahí en un país como el nuestro cuesta encontrar por supuesto, recursos, ¿no? Sí, y aparte que nuestro país invierte muy poco en ciencia, entonces a pesar de invertir poco en investigación, hay buena investigación acá a nivel nacional. Pero uno hace maravillas con lo que te da, el clavo que te da y aún así se pueden hacer cosas, pero yo creo que podemos de cierta manera, tenemos todo el deber por eso me encantó la invitación de este podcast y me encanta el nombre, de llevarlo a la comunidad, porque los académicos muchas veces nos metemos en nuestro mundo, ¿cierto?, de laboratorio, y ahí quedamos y empezamos a hablar con muchas palabras técnicas y de cierta manera nos ponemos como arriba de la comunidad y la comunidad no nos entiende porque no es porque ellos no sepan lo que estamos haciendo, porque es obvio que no sabemos, es porque nosotros, los académicos, no estamos entregando la información que es para todos. El lenguaje es universal y a nosotros se nos olvida eso muchas veces, yo diría casi todas las veces. Entonces es súper importante eso también y me gustaría también hablarle a mis colegas, a todos, que tengamos eso de que siempre la investigación es muy bonita, uno hace lo que a uno le gusta, por supuesto, pero no es para nosotros, es para la comunidad, porque la ciencia es para todos y es de todos. Bien, Tamara, con ese hermoso llamado de cierre, quiero tomarlo, expandirlo entonces, no solo a tus colegas académicos, digamos, sino también a el personal clínico en salud también, que ahí nos cuesta mucho, me incluyo en el saco a veces, por favor, el poder transmitir la información de la manera más simple, más sencilla posible, poniéndolos del lado de las personas a quienes estamos atendiendo y reconociendo que hay un mundo que es distinto, como dices tú, el lenguaje es universal, que existen palabras que son más simples, más sencillas, y a veces solo tomarnos el tiempo de poder explicarlo, a veces de manera más lenta, a veces con un lenguaje más sencillo, reconociendo también a la persona que tenemos al frente. Sí, por supuesto, y también invitar a los clínicos que también participen en estos proyectos en conjunto, que hagamos lo que se llama medicina translacional, de llevar lo que tenemos en el laboratorio y también a la comunidad de los pacientes, porque
no nos tenemos que quedar solo en el laboratorio, tenemos que hacerlo también con los pacientes y eso es con el trabajo clínico, así que te invito también a todos los clínicos también a... Perfecto. Acerquemos entonces la ciencia hacia los cerros en el caso de nuestra comuna. Con eso cerramos el episodio de hoy. Les deseo que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Tamara, por estar. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.